Te presentamos un nuevo capítulo de Economía en Andaluz, el podcast económico de Europa Press Andalucía. Cada 2 semanas, en un breve espacio de 10 minutos, te ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas de nuestra redacción, centradas en las 8 provincias andaluzas y en el estado actual de la economía en Andalucía. Abrimos este podcast con la subida del salario mínimo que alcanza ya los 1.184 euros mensuales, un asunto que ha generado polémica, también en Andalucía, por la tributación que rige por primera vez para parte de sus perceptores. En este episodio abordaremos esta subida en clave regional y recordaremos además algunas de las intervenciones que nos dejó esta semana el desayuno organizado por esta casa, Europa Press, sobre la inteligencia artificial acerca del papel que juega en el mercado audiovisual. Economía en Andaluz llega a tus oídos gracias al patrocinio de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado en Europa Press, el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva subida del salario mínimo, que se incrementa hasta en 700 euros más al año. Pero la polémica se ha centrado en la tributación, que por primera vez afectará a parte de los perceptores del salario mínimo y que mermará más de un 40% su subida. La vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, defiende que el 80% de estos trabajadores no tributarán al IRPF y destaca la importancia de los impuestos para sostener las políticas públicas. Por supuesto, pues ya saben ustedes que en materia fiscal tenemos que hacer mucha pedagogía y huir del populismo. Y hay que hacer mucha pedagogía. Y yo le quiero decir a los trabajadores de este país que su gran colchón de seguridad, más allá de sus rentas salariales, son la sanidad pública de calidad, la educación de excelencia, la dependencia que llega a tiempo, la política de vivienda accesible, la justicia gratuita, el impulso a todo aquello, al ingreso mínimo vital para aquellos que ni siquiera cobran el salario mínimo interprofesional, aquello que nos hace más sociedad, que nos hace más fuertes y que en definitiva les blinda a ellos frente a todos los planteamientos que pueda haber para el futuro. Desde el Gobierno andaluz han mostrado su oposición a esta subida y han criticado el afán recaudatorio del Ejecutivo Central. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pedía una reflexión seria y dar marcha atrás a la tributación del salario mínimo. Creo que el Gobierno tiene que hacer una reflexión seria y tiene que hacer una reflexión, dejar atrás el orgullo, la soberbia de la que está haciendo gala y pensar en el interés de esos trabajadores. Al final, el afán recaudador que tiene, en este caso, la señora Montero, creo que no es positivo, ¿no? Y sobre todo cuando la carga una vez más vuelve a los más vulnerables, a las clases medias y trabajadoras. Aquí se hacen muchos discursos, ¿no?, de los ricos y pobres, pero al final, la presión fiscal de este gobierno que ha crecido mayoritariamente la clase media trabajadora y por eso está mucho aficionado. El rechazo a la tributación al IRPF del salario mínimo también ha llegado por parte de los 2 principales sindicatos en la región, UGT y Comisiones Obreras, así como a la patronal andaluza. Mientras que la Confederación de Empresarios considera excesiva la subida del SMI, los sindicatos sí han celebrado su incremento, aunque piden que quede exento de la tributación hasta que alcance al menos el 60% del salario medio en nuestro país. Escuchamos por parte de las centrales sindicales a Yolanda Carrasco de Comisiones Obreras y a Fernando Morillo de UGT, así como a Manuel Alba desde la patronal andaluza. El debate fundamental para nosotras está en garantizar que todas las personas puedan llevar un ingreso neto a sus casas, es decir, un ingreso en sus bolsillos de un salario que se aproxime al salario medio, al 60% del salario medio en España. Y este es el debate principal. Desde UGT Andalucía consideramos que el salario mínimo no debe pagar IRPF porque es el sueldo más bajo que cobra un trabajador y con el incremento aprobado no alcanza todavía lo que mandata la Carta Social Europea, que es el 60% del salario medio. El gobierno sube el salario, las empresas lo pagan y Hacienda lo recauda. En definitiva, no se han respetado los parámetros que, según el Estatuto de los Trabajadores, deben constituir referente para fijar anualmente la subida del salario mínimo interprofesional, la inflación, la productividad y la coyuntura económica. Tampoco se respetan los acuerdos que en materia de negociación colectiva firman las organizaciones empresariales y sindicales y que fijan para 2025 una subida salarial
en torno al 3%. Además, esta semana se ha llevado a cabo la celebración del desayuno informativo de Europa Press, la inteligencia artificial y el mercado audiovisual en Andalucía, donde expertos del sector audiovisual andaluz y de inteligencia artificial han mostrado su preocupación por la posible regulación excesiva sobre esta en Europa. Así lo afirma la experta en esta materia, Alba Mejide. Cuando yo digo que Europa tiene que crear su propio modelo, ¿a qué me refiero? Me refiero a que si la legislación en Europa va a ir por la línea de no puedes utilizar o comercializar modelos que infrinjan la propiedad intelectual, los derechos de autor, no, nos quedamos sin modelos, no tenemos modelos. Entonces, si va a ser tan dura la legislación, yo ya no me voy a meter en si me parece mejor, si me parece peor, pero si realmente la legislación va a ser tan dura, creo que vamos a necesitar nuestras propias herramientas de código abierto, que las empresas de Europa la puedan usar, pero que tengan la certeza de el contenido. Es que ahora lo que nos mata un poco es esa incerteza, esa incertidumbre de yo no sé si este contenido que estoy produciendo es mío. Por su parte, el presidente de LAND, Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, Gustavo Fuentes, ha señalado la oportunidad que hay de liderar la IA desde Andalucía y la importancia de dar un paso más en el sector. Creo que desde Andalucía tenemos una oportunidad muy importante, pero tenemos que dar un empujón más. Ahora mismo tenemos la oportunidad de liderar desde Andalucía, porque la IA no va a echar a la gente, o sea, no vamos a perder puestos de trabajo, pero lo que se van a modificar. Pero la IA no va a echar a nadie. Lo que van a echar a la gente o van a quitar trabajo son las personas que sepan de IA. O sea, o nos formamos o vamos a tener más dificultad. Por último, durante la charla se han destacado las ventajas que supone la inteligencia artificial en el ámbito cinematográfico y de la animación. Escuchamos al director creativo de Rocking Animation, Manuel Sicilia. Hay una serie de decisiones artísticas, emotivas, de color, de música, que la IA ahí te ayuda pero no te lo hace. Entonces, yo creo que esa es un poco la obsesión. Después de comer una peli de piratas contra zombies en el que se enamoran al final los dos protas, pues te van a generar una película para ti, pero esa película no va a ser de Scorsese ni de Coppola, ni va a ser una obra maestra para toda la vida. Entonces, los grandes procesos, las grandes obras van a usar la IA como herramienta y van a potenciar, van a dar mucha más calidad, pero el corazón de esos proyectos va a seguir siendo un corazón humano. Y en otro orden de cosas, ha sido una semana de gran importancia para la UGT, que ha celebrado el 13º Congreso del Sindicato en Andalucía. 2 días de trabajo y disputas verbales, como ha manifestado su secretario general en la región, que ha sido reelegido en esta cita como líder de la UGT en la comunidad. Escuchamos a Óscar Martín. Hoy cerramos, y lo creo así, más unidos, más fortalecidos y más cohesionados que nunca. Y salimos avanzando en derechos importantes como la reforma laboral, la reducción de la temporalidad o esa devolución de la ultraactividad. En clave económica hay que destacar el récord de exportaciones que ha logrado la aceituna de mesa andaluza hasta noviembre de 2024, con más de 700 millones en ventas. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, destacaba estos datos en una visita a Agrosevilla, donde criticaba también los aranceles estadounidenses a este producto. A nivel de exportación, las cifras de exportación de la aceituna de mesa andaluza hablan por sí solas, no más de 700 millones de euros de enero a noviembre, si bien es cierto que se calcula que son 120 millones de euros las pérdidas acumuladas desde el año 18 por culpa de los aranceles que impuso la administración Trump en su primer mandato, que la administración Biden no quitó y que ahora todo parece que, lejos de desaparecer, incluso pueden llegar a ser perjudiciales. Nosotros lo que venimos reclamando es que se respeten las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que se liberalice el sector y que los consumidores norteamericanos puedan elegir libremente qué tipo de aceituna es la que quieren consumir. Por último, para cerrar el repaso de la actualidad económica andaluza, nos paramos en el anuncio de la Consejería de Turismo sobre sanciones más severas por infracciones turísticas con la nueva Ley de Turismo Sostenible. Incluirá por primera vez a las empresas o plataformas que oferten servicios no registrados o clandestinos. Las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, junto a Antonio Torné y Paula Sancha en el guión. Escuchamos al consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, explicando esta medida.
Vamos a basar nuestra inspección en un régimen sancionador mucho más severo. Se determinan infracciones continuadas y se introducen nuevas infracciones graves que incluirán a empresas, plataformas que publiciten servicios no registrados o clandestinos. La nueva normativa actualiza las cuantías de las sanciones, estableciendo un importe específico para las infracciones por clandestinidad que conlleva además de la prohibición de formalizar una declaración responsable para esa misma actividad durante un año. En la anterior ley, las sanciones graves se comprendían entre 2.000 y 18.000 euros. Pasan a ser de 10.000 a 100.000 euros. Las sanciones muy graves, que estaban comprendidas en un marco de 18 a 150.000, pasarán a tener una sanción de entre 100.000 y 600.000 euros. Puedes consultar todas estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de la sección Andalucía de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu agregador preferido en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.